Bueno, de momento parece que no me está dando problemas, chicos. Eh, entonces, empecemos. Bueno, chicos, vamos a empezar con la semana 2 el mismo tema, ¿verdad? Herramientas de calidad. Herramientas de calidad es un tema bastante interesante si lo vemos desde la funcionalidad que puede llegar a tener cada uno de estos componentes dentro de nuestra gestión. Ahora, también podría ser importante que conozcan algunas otras herramientas que usualmente, probablemente, puede ser que no conozcan, más que nada por el tema que se utilizan para ciertos controles estadísticos, ¿verdad? Ya un poquito más estadísticos. Hay otras que son más cualitativas, ¿verdad? Que son más descriptivas. Por ejemplo, el Ichikawa, nada más hacemos una lluvia de ideas, analizamos cuáles son las posibles causas, pero es una herramienta que nos funciona. Así tenemos muchas otras herramientas, ¿verdad? También tenemos el AMEF, que, ¿verdad? Que es el modo de causa y efecto, que también nos ayuda a nosotros por ahí a identificar y a priorizar problemas. Pero en fin, tenemos muchas herramientas. Lo que sí es cierto es que tenemos un abanico de herramientas y nosotros tenemos que ir aprendiendo a usarlas en cada situación. Bueno, entonces eso es lo que precisamente nosotros nos lleva a las herramientas de calidad. Vimos las hojas de verificación, estratificación, que son los diagramas de flujo. Para esta semana vamos a mirar la causa y efecto, espina de pescado, el Ichikawa y el diagrama de Pareto 2080. Ese diagrama de Pareto 2080 creo que es una de las herramientas más funcionales que tiene la gestión de la calidad porque la podemos usar para priorizar problemas, ¿verdad? Entonces nos ayuda a nosotros a identificar cuál es esa causa raíz de los problemas y atacar realmente la causa que nos está afectando, ¿verdad? Pero con un diagrama de Pareto es una herramienta que nos ayuda bastante. De hecho, para mi proyecto de graduación, tesis, fue la herramienta que yo utilicé para resolver el problema que tenía. De hecho, muchos estudiantes la utilizan también. Eh, y, y si es tan efectiva, pues también las organizaciones así lo utilizan. Recordemos que estas herramientas no solamente se llevan a la parte de gestión de calidad, también la podemos llevar a la parte de administración, la podemos llevar a la parte de inventarios, la podemos llevar a la parte médica, la podemos llevar a medicina, también es importante que también la podemos tener por ahí. En fin, las herramientas nos sirven para identificar problemas, para priorizar problemas y para darle respuesta también a los problemas. Esa es la finalidad que tienen las herramientas, ¿verdad? O al menos nos ayuda a tener esa visualización de los problemas, ¿verdad? Y también a cuantificarlos. Eh, si lo vemos desde la perspectiva que veníamos trabajando, tenemos herramientas básicas que son las hojas de verificación, que ya lo vimos, estratificación, ¿verdad? Y para esta semana, diagrama de Pareto y causa y efecto, ¿verdad? Entonces vamos a entender un poquito cómo trabaja el diagrama de causa y efecto. Ok, bueno chicos, el diagrama causa y efecto es lo que conocemos como el diagrama de Ichikawa, ¿verdad? Está conformado por las 7 M's, que es eh, métodos, materiales, máquina, ambiente, eh, medida y mano de obra, ¿verdad? Manpower. Entonces, el poder de la mano de obra. Entonces, de ahí es que vienen las 7 M's, ¿verdad? Eh, pero bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos plantear un diagrama de causa y efecto realmente. Nos dice, es una técnica de análisis de resolución de problemas creada por Kaori Ichikawa que muestra de manera esquemática las posibles causas de un problema o efecto específico, así como sus posibles soluciones o contramedidas. ¿Se recuerda, chicos, que yo les dije tenemos herramientas tanto cualitativas como cuantitativas? En este caso, tenemos una herramienta cualitativa porque es una herramienta que a través de ciertas características que nosotros pues vamos analizando, nos vamos más bien descubriendo cuál podría ser la causa y efecto que puede estar ocurriendo un problema. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo la utilizamos? Cuando tenemos algún tipo de
problemas, inconformidades, ¿verdad? Una desviación y ocupamos darle respuesta a un problema, ¿verdad? Entonces, si es así, ahí es donde nosotros sacamos la herramienta de espina de pescado o diagrama de Ichikawa. A mí me gusta más diagrama de Ichikawa, no sé por qué, pero me gusta más diagrama de Ichikawa. ¿Alguno de ustedes, chicos, la ha utilizado? Alguien que me diga nada más sí o no. Cuénteme. Quiere decir, es que chicos no los estoy viendo, entonces nada más alguien que me conteste si la ha usado o no la ha usado, sí o no. No, profe, nunca. Bueno, en mi caso. Ok. Entonces, si por ejemplo yo les digo a ustedes, eh, ustedes llegan y tienen una auditoría, ¿cierto? Y en la auditoría, pues tienen las no conformidades, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Salen las no conformidades. Cuando sale una no conformidad, nosotros tenemos que hacer un análisis de causa raíz del problema, ¿verdad? Entonces, ahí estamos bien. Por ejemplo, eh, problemas con el control de plagas por exceso de insectos dentro de la planta. Ese es nuestro problema, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían pensar o podrían decir, bueno, es que queda la puerta abierta, la puerta no tiene un, una barrera física que obstruya el paso de insectos, por ejemplo, ¿verdad? O puede ser que el vecino tiene un proceso, qué sé yo, de trabajo ahí con ciertos materiales y traen los insectos hacia la planta, ahuyenta los insectos hacia la planta, ¿verdad? Eso es lo que uno podría pensar, porque por ejemplo estamos en América, sabemos que en las Américas hay ciertos vecinos en ciertos perímetros que pueden ser que tengan ganado, pueden ser que tengan ahí algún tipo de granjas, no sé, ¿verdad? Estamos poniendo el peor de los escenarios y el más burdo de todos, pero al final puede suceder, porque siempre ha pasado que los vecinos pueden ser los que están causando el problema y ese problema pues se venga para mi planta, ¿verdad? Entonces, si entendemos que tenemos una desviación o una no conformidad, lo que voy es que tenemos que darle una respuesta a esa no conformidad. Entonces, yo no puedo decir que Andrés dice, es que Andrés dice que es los vecinos. Probablemente que sí sean los vecinos. Pero ese no es el problema. El problema puede ser que no tenemos una barrera física, ¿verdad? Que puede ser el ambiente, las lluvias, por ejemplo, ¿verdad? En medio ambiente, por ejemplo, métodos de trabajo, ¿verdad? Que no tenemos un procedimiento para el control de plagas externo, solamente estamos trabajando lo interno, ¿verdad? Se puede ser otro. Entonces, ahí es donde viene un equipo multidisciplinario. Y cuando hablamos multidisciplinario, podemos involucrar al personal de mantenimiento, podemos involucrar compras, podemos involucrar finanzas, laboratorio, innovación y desarrollo, podemos involucrar hasta recursos humanos si es necesario, ¿verdad? Calidad, logística. Entonces, mediante un equipo de trabajo como ese, entonces nos sentamos en una mesa redonda y empezamos a entender cuáles podrían ser esas posibles causas que me están afectando. Pero lo vamos a hacer de forma esquematizada, como dice acá. Entonces, la idea es que podemos entender que, por ejemplo, cuáles factores del hombre puede ser que estén causando que tengamos insectos dentro de la planta, ¿verdad? Que el personal no esté capacitado, por ejemplo, ¿verdad? Eh, entonces ya podemos tener o ir entendiendo cuáles podrían ser las causas que me están afectando el diagrama, que me están afectando el, el, el acceso de los insectos dentro de la planta, ¿verdad? Maquinaria puede ser que no tengamos barreras físicas, ¿verdad? Entonces, todas esas posibles causas yo las tengo que ir plasmando en
este diagrama de causa y efecto, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos entender cuáles podrían ser las causas que me estén afectando mi problema. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Porque nosotros tenemos que validarlo mediante una herramienta de calidad o cualquier herramienta que estamos encontrando la verdadera causa raíz del problema, ¿verdad? Entonces, a través de esto, entonces ya hacemos, hacemos un consensuado de cuál podría ser nuestra causa raíz del problema. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender, ¿verdad? Más o menos, chicos. ¿Qué me dicen? Es que no los veo. Bueno, continuamos entonces. Mira, me voy a perder mucho. Funciones del diagrama, bueno, que favorece el intercambio de ideas entre los miembros del grupo de trabajo, lo cual permite que se transmitan nuevos conocimientos. Además de esto, permite identificar muchos factores que provocan problemas a la vez. Estos se pueden clasificar y relacionar entre sí. Eso es importante también, chicos. Muchas veces a través de este desarrollo de esta herramienta salen causas que nosotros probablemente no teníamos contemplados, ¿verdad? Y es importante que también las podamos relacionar entre ellos, ¿verdad? Para entender si realmente puede ser que una causa está afectando a otra causa, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio nos sirve a nosotros para entender realmente cuál es la causa que esté provocando el problema. Además de eso, sirve para prevenir problemas, ya que el intercambio de ideas proporciona una visión conjunta, ¿verdad? Entonces, esa interacción que uno tiene con los equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Con otros departamentos, que ellos puedan tener otra visión, que nosotros podamos darles otra visión también, favorece a ese intercambio de ideas, de posibles soluciones, ¿verdad? Que pueden desarrollarse dentro de una organización. Y por último, se pueden combinar con otras herramientas como la lluvia de ideas, ¿verdad? Y hasta las podemos también, hay otras herramientas más de gestión de calidad que las podemos utilizar con un diagrama de Ishikawa para priorizar realmente cuál es la causa raíz, ¿verdad? Si no me queda muy claro cuál es. Entonces, el diagrama se alimenta con las 7 M, ¿verdad? Les mencionaba anteriormente: material, materia prima, mano de obra, métodos, maquinaria, medio ambiente, medición y administración, ¿verdad? En algunos casos, yo por general siempre lo he visto en la parte de las 6 M, ¿verdad? Pero creo que también ha venido como evolucionando un poquito. Entonces, la idea más allá, si son 6, si son 7, hay personas que le pueden agregar hasta las 8, podemos tener claro, ¿verdad?, que cada una de ellas podría ser clave para determinar cuál es la causa raíz. Entonces vamos a entender cada una de ellas. Mano de obra. Bueno, la mano de obra es posible que una de las más importantes en general, cualquier proceso, incluso los de mayor grado de automatización, tienen un componente cuantitativo, cualitativo de mano de obra, ¿verdad? Más o menos especializado. Cuando hablamos de cuantitativo y cualitativo, chicos, nada más ahí, cuantitativo es todos aquellos variables que yo pueda contabilizar, ¿verdad? Y cualitativos son aquellas cualidades que yo pueda tener, que pueda determinar dentro del análisis, ¿verdad? Entonces, la mano de obra, dicho eso, entonces la mano de obra que trabaje en un proceso debe estar instruida y entrenada en las operaciones, sabiendo diferenciar un producto bueno o aceptable, ¿verdad?, y otro que no lo es. Debe conocer cómo reaccionar entre una no conformidad y llevar los registros correspondientes de la operación. Entonces, para entender la mano de obra, bueno, a quién se analizan las personas involucradas en el proceso, ¿verdad? Eso es como lo que nosotros vamos a indagar. Están bien capacitados, si cometen errores, ¿verdad? Si hay suficiente personal,
si están motivados o no hay conflictos, por ejemplo. Entonces, esas son preguntas claves que yo tengo que desarrollar o hacer para yo entender si realmente hay causas que están afectando mi problema, ¿cierto? Bueno, también tenemos los métodos de trabajo. Las operaciones no deben hacerse de cualquier manera, sino que deben hacerse de una forma pautada o estandarizada, ¿verdad? Indicando las horas de operación que lleve la repetibilidad de las acciones de manera que se asegure la uniformidad de los resultados, ¿verdad? Entonces indica la secuencia de acciones dentro de las operaciones y el número de operarios o de colaboradores involucrados. Aquí en el método de trabajo es revisar los procedimientos, por ejemplo, instructivos, registros, formas de trabajar, ¿verdad, chicos? ¿Cómo están trabajando eh, los colaboradores, ¿verdad? Entonces, igual, aquí siempre la clave es hacerse preguntas. Si existe un método definitivo, ¿verdad? Si existe un método, más bien si existen pasos correctos, ¿verdad? Si hay un método estandarizado, por ejemplo, es eficiente o tiene pasos innecesarios, ¿verdad? Eh, no se siguen los procedimientos establecidos, por ejemplo, entonces eso lo podemos ver nosotros como una posible causa. ¿Por qué nos están siguiendo? Bueno, habría que entender por qué nos están siguiendo, porque tal vez el personal no está capacitado. Entonces, era lo que les decía. Ya una causa nos lleva a otra causa, ¿verdad? Puede ser que lo está interfiriendo. Entonces, pero es importante que siempre entendamos que los métodos están muy relacionados con la estandarización, ¿verdad? Que todos hagan el trabajo de la misma manera, ¿verdad? Eso es lo que más nos interesa a nosotros en los métodos y siempre cuestionarse. Cuestionarse con qué, con preguntas, ¿verdad? Pepito tiene el procedimiento, Juanita lo tiene, todos ellos están, tienen sus instrucciones, hace cuánto fue su última capacitación, ¿verdad? Entonces todas esas preguntas son las que nosotros debemos de cuestionarnos, ¿verdad? Tenemos las máquinas, ¿verdad? Se debe hacer las máquinas y las herramientas especificadas en las hojas de procesos. Para iniciar y arrancar el proceso, se debe hacer un chequeo rápido por parte, eso se llama mantenimiento autónomo. Cuando nosotros hacemos el mantenimiento, ¿verdad? Revisamos las máquinas que enciendan, que hacemos una prueba, ¿verdad? De verificación. Ahí estamos haciendo nosotros un mantenimiento autónomo. Bueno, muchas veces es el mantenimiento del primer nivel donde se verifica que el equipo esté operable y que no hayan ruidos o golpeos o goteos, no sé, ¿verdad? Extraño, que no se verifiquen recalentamientos o fugas de fluidos, líquidos, gases, ¿verdad? Cualquier falla técnica que uno podría visualmente identificar, ¿verdad? Ya previamente uno pues preparado. Entonces, en el caso de los problemas, será el encargado del sector quien en definitiva decide si se puede seguir con la operación o si debe de suspender la misma. En ambos casos deberá elaborar una orden de mantenimiento para la solución inmediata del problema. Bueno, eso es como entendiendo que la máquina sí tenga mucha conexión o interacción con la persona, ¿verdad? Pero ahora, como estamos tan modernos, chicos, también, ¿verdad? Hay que entender que las maquinarias operan solas. No vamos a poner a un viejillo a que esté todo el día parado frente a la máquina. Esa no es la clave, ¿verdad? Pero sí que esté programada, ¿verdad? Sí que la máquina esté actualizada, que tenga sus fichas técnicas, ¿verdad? Esa misma parte también de mantenimiento autónomo. Hay que considerar las herramientas, equipos o sistemas que se utilizan, ¿verdad? Desde lo más avanzado hasta lo más general, ¿verdad? Hasta como un simple vernier, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Entonces el equipo funciona correctamente, hay fallas o el mal mantenimiento, es adecuado para la tarea que yo estoy haciendo. Muchas veces tenemos una máquina o una maquinaria también que realmente se quitó de otra línea de producción y la trajimos para que nos ayudara a una línea de producción, pero realmente no es la propiedad y más bien entorpece el proceso, ¿verdad? Entonces, si realmente el equipo que nosotros tenemos es el ideal, hay interrupciones frecuentes, por ejemplo, si se cumple con los indicadores de mantenimiento, por ejemplo, también, ¿verdad? Entonces, equipo mal equilibrado puede ser una indicación de que, pues, una causa o sin mantenimiento también. Puede ser que tengamos una máquina y el gerente dijo, es que esa máquina ni siquiera le da mantenimiento, porque esa máquina tiene como 5 años y nunca ha fallado, ¿verdad? Entonces, mejor darle prioridad a aquellas que sí están fallando y esas déjenlas tranquilas,
¿verdad? No le damos mantenimiento. Entonces, ese tipo de acciones, pues, tiene un detonante, ¿verdad? Y ese podría ser una inconformidad con las máquinas. Entonces, con el medio ambiente, pues, podemos pensar o decir que muchas veces es un descuido el ambiente que se refiere al orden, la limpieza en el sector productivo, por lo que a la seguridad de los operadores y al trabajo sostenido con un clima agradable de colaboración y respeto mutuo. La falta de orden de limpieza atenta contra la obtención de buenos productos, favoreciendo la mezcla y la confusión, dificultando el desplazamiento libre y aumentando las chances de accidentes de trabajo. En realidad, todo el sector productivo debiera llevarse desde un punto antes de seguir con los demás. Aquí, chicos, nada más quiero hacer una demarcación porque se enfatiza mucho en la parte operativa de un proceso. En realidad, esta herramienta también funciona para la parte administrativa, la parte de servicio, ¿verdad? Entonces, no lo veamos solo como una oportunidad de proceso productivo, sino también puede ser o de servicio o de bien, enfocado plenamente en lo que es la administración. Entonces, nada más era así como un anuncio. El medio ambiente, hay factores del entorno, tanto físico como condiciones externas que pueden eh, afectar ese ambiente, ¿verdad? ¿Cuál puede ser ese ambiente, chicos? Si lo vemos desde esta imagen, eh, hay un ambiente que uno normalmente podría, o más bien que podríamos considerar que afecta directamente. ¿Cuál ustedes creerían que pueda estar afectando el medio ambiente? ¿A quién se le ocurre? ¿Algo, chicos? Nadie. Bueno, cuando nosotros vemos este tipo de imagen, eh, podríamos estar pensando que la temperatura es un factor que puede estar afectando, ¿verdad? Entonces, eso se vuelve una variable a considerar. Pero bueno, ese es el mejor de los casos entendible en un cuarto limpio, ¿verdad? Asumiendo que estamos en la parte médica. Pero también podríamos llegar a pensar en la iluminación, ¿verdad? La falta de iluminación o el exceso de iluminación. Bien dicen que eh, también el exceso puede perjudicar, ¿verdad? Entonces aquí no aplica mejor que sobre que no falte, ¿verdad? Entonces el exceso también puede ser un factor que nosotros debemos de considerar. El espacio, ¿verdad? Adecuado. Eso es importante, ¿verdad? Porque no es solamente el aire, eh, ¿verdad? La suciedad, también podemos con olores, sino también podemos considerar como por ejemplo el espacio inadecuado, ¿verdad? Eso es el medio ambiente, el environment, que le llaman. Entonces, puede ser, imaginemos, aquí vemos que tienen espacios y que están demarcados, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que estén más estrechos, que estemos casi uno encima del otro para trabajar. Ya podemos contemplar o considerar dentro de nuestro análisis el poco espacio para trabajar, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una variable que puede estar afectando mi no conformidad. Depende de lo que yo esté analizando, ¿verdad? Pero puede ser que lo considere como una variable del medio ambiente, ¿verdad? El entorno que afecta, el desempeño también, ¿verdad? Eso es importante también considerar. El entorno externo también, muchas veces si tenemos malos olores de, de la parte externa y que se cuelan por el interior, entonces también nos afecta. Uno de los puntos importantes considerar siempre en el medio ambiente es el ruido, ¿verdad? Siempre y cuando sea pertinente en nuestro análisis, pero siempre podría ser una causa que afecte el medio ambiente, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Alguien que me hable porque no sé si me están escuchando. Profe, de mi parte todo bien. Bueno, súper. Ok, chicos, bueno, entonces continuamos. La medición
La medición se refiere a todo tipo de medición que se hace en el sector, por ejemplo, cantidad de piezas, tiempos estándar, ¿verdad? Cantidad de piezas conformes, las no conformes, misiones hechas sobre la productividad, cantidad de retrabajos, por ejemplo. Pensemos que una gestión ágil y moderna de un proceso se hace cuando se conocen sus índices o mediciones. Esto permite hacer correcciones, mejoras, es decir, tomar decisiones. Esto solo se puede hacer cuando se conocen los valores del proceso, ¿verdad? O tenemos una meta, un ideal. Aquí se incluyen instrumentos de medición, métricas, métodos de control, ¿verdad? Instrumentos que estén bien calibrados, son las preguntas claves que nosotros tenemos que hacernos. Y ya aquí sí vemos un método más cualitativo, ¿verdad? Ya aquí vamos a la medición. Las mediciones son precisas, se interpretan bien los datos, ¿verdad? Hay errores de lecturas o registros incorrectos, por ejemplo. ¿Dónde? Bueno, en una balanza analítica, ¿verdad? Sin calibrar o errores en los registros, ¿verdad? Eso forma parte también de lo que nosotros podemos llegar a considerar como la parte de medición. Nosotros tenemos muchas veces eh, indicadores, ¿verdad? Esos manómetros que nos dan a nosotros o la temperatura o la presión, ¿verdad? Nosotros podemos ir a leerlos, pero imaginemos que nosotros estamos en eh, un control de temperatura que se lleva para un tratamiento térmico, usamos un manómetro y ese manómetro tiene que estar, no sé, a 200, 300 grados para hacer un tratamiento, pero yo llego a hacer una medición y no puedo verla, no puedo hacer una lectura porque no está claro la, la visibilidad del manómetro, ¿verdad? Entonces ya yo dije que voy a pensar que está bien, ¿verdad? Pero en realidad no se puede hacer. Entonces ahí puede ser que esté afectando el temperado de las piezas para para su proceso. Entonces puede ser que la lectura, porque como yo no la pude leer, que tenía que ser un proceso de 200 grados, pero como no se ve, entonces apenas estaba llegando a 120, por ejemplo. No estaba llegando a la temperatura que debía hacerse. Entonces ya tenemos la variable que le está afectando, ¿verdad? Velocidad-tiempo. Entonces, esos son eh, consideraciones o variables que afectan en la medición en cualquier tipo de proceso que siempre debemos de considerar. Hay muchas otras, claramente, ¿verdad? Todos los procesos son diferentes, todos tienen su historia, pero nosotros sí tenemos que saberlas interpretar y saberlas leer. En la parte de medición tenemos la gestión del sector. El encargado del sector tiene la responsabilidad del manejo y control de los anteriores mencionados, así podrá informar oportunamente a la gerencia, a la alta dirección, pues, a la cual deba responder elevando los logros y necesidades de su sector. A su vez recibirá directrices las cuales deberá bajar y aplicar a su entorno. Deberá recordar que el encargado representa el área productiva de la dirección y la empresa a su vez la dirección eh, del área productiva. Entonces, técnicamente que aquí vamos a ver factores administrativos, ¿verdad? Dentro de las 6M se analiza bajo la administración, la forma en que se toman las decisiones, por ejemplo, la política, la cultura, la supervisión, el liderazgo, ¿verdad? La planificación, organización, control. Toda esa parte administrativa, gerencial, la podemos identificar como una posible causa que puede estar afectando, ¿verdad? El apoyo al personal, los recursos asignados, puede ser que todo esté bien, pero por parte de la alta gerencia no estamos teniendo el apoyo en la parte de recursos, ¿verdad? Tanto de recurso tiempo, tanto de recurso económico para hacer las actividades que nosotros ya tenemos identificadas. Y era lo que les decía, ¿verdad? La falta de liderazgo puede ser una, la mala supervisión, políticas confusas, ausencia de objetivos claros, también podemos considerarlos como una causa, comunicación deficiente, ¿verdad? Entre los departamentos. Eso puede ser situaciones que me afecten, ¿verdad? En conclusión, bueno, podemos llegar a pensar que es una herramienta clave, ¿verdad? De, de análisis, y cuando analizamos un problema, las herramientas de las posibles causas, ¿verdad? O categorías pueden variar según el tipo de industria, según el tipo de servicio, ¿verdad? Pero lo que sí no puede variar es que siempre vamos a tener un análisis eh, para determinar cuál puede ser la posible causa, ¿verdad?
Entonces, si nosotros desarrollamos un análisis teniendo en consideración todas estas causas, podemos llegar a la causa raíz del problema, ¿verdad? Que nos está afectando. El paso a paso para la construcción de un diagrama de Chicagua. Podemos verlo como seleccionar el problema o la característica de la calidad, analizar y luego escríbala dentro de un rectángulo y este debe ubicarse a un lado derecho de la hoja. ¿Verdad? Ya no, o sea, aquí dice hoja de papel, chicos, pero ya aquí hay muchas plantillas ahora para nosotros desarrollar eh, un diagrama de Chicago, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, creo que algo importante que nosotros sí debemos de hacer, y yo siempre hago mucho énfasis en eso, es en la parte ambiental, ¿verdad? Cuando ustedes tengan una entrevista de trabajo, o cuando estén en un proceso, o cuando estén dentro de su mismo entorno de trabajo, o hasta en su misma vida, busquemos siempre una solución amigable con el ambiente, ¿verdad? Entonces, yo sé que ahora todos estos temas de políticas ambientales, por ejemplo, el cero papel, el reciclaje, ¿verdad? La, la economía circular, ¿verdad? Que si tenemos un producto, que ojalá volverlo a recuperar para volverle a dar un tratamiento, todo eso es importante, ¿verdad? Y creo que no hay causa pequeña, ¿verdad? Entonces todo lo que nosotros podamos hacer es importante. Por ejemplo, eso que yo les digo a ustedes, cuando ustedes tengan una entrevista de trabajo, por lo menos hablen que están participando en procesos de reciclaje, que promueven las políticas ambientales, que son personas que se preocupan mucho por el ambiente, aunque no hayan participado en nada, mm, pero son personas que por lo menos están conscientes de que la parte ambiental es muy importante. Y lo puede hacer como una pregunta también, ¿verdad? Muchas veces tenemos una entrevista y nos dicen, ¿tiene alguna pregunta? Sí, nos gustaría saber eh, qué trabajos a favor del ambiente ha venido trabajando la empresa durante los últimos 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces prepararse como unas 2 o 3 preguntas. Y les digo eso porque yo no sé si alguno tiene pensado tener alguna entrevista, pero si llegara a tenerlo, creo que eso es algo importante que lo puedan considerar. Siempre llevarlo con ustedes, chicos. Y no, y al final, chicos, también, no es solamente por decirlo, porque me da un trabajo, ¿verdad? Sino es también promoviendo eh, el uso de tener políticas uno también claras de ambiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el reciclaje, yo a veces cuando ando ahí por la calle, hasta ando las bolsillas llenas de papelillos porque me como un confite o un chocolatillo y lo guardo en la bolsa del pantalón por lo mismo, ¿verdad? Porque no me gusta andar botando basura. Creo que nosotros hemos venido cambiando mucho la parte ambiental, nos falta mucho todavía, pero como les digo, creo que nosotros podemos ir haciendo causas pequeñas que al final puedan impactar positivamente a a nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, ahora que vi esto de hoja papel fue que vino el discurso del ambiente, pero bueno, es por eso fue que vino. Entonces, no, perdón, vamos a retomar porque puede ser que se les perdió. Entonces, seleccionar el problema o la característica de calidad, analizar y luego escribirla dentro del rectángulo, ¿verdad? Entonces, muchas veces aquí lo que tenemos es como la característica, seleccionar el problema, la causa raíz, no, más bien la causa raíz del problema no. Aquí vamos a colocar la inconformidad, ¿verdad? La desviación, el problema, el adjetivo que ustedes le quieran dar, pero aquí vamos a escribir el problema, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esa auditoría, entonces yo tengo que hacer un análisis de causa raíz de todas esas no conformidades, pues yo lo voy haciendo. La primera vez, la primera vez, chicos, me acuerdo cuando tuve una auditoría y implementé dice el sistema, ¿verdad? Y entonces ya recibo la auditoría por parte del ente certificador y me dio 10 no conformidad. Yo estaba contento, ¿verdad? Porque dije yo que no sabía, yo que este era mi primera vez, dije yo, no me fue tan mal, 10.
y tal vez para el desorden que tenía la empresa en ese momento, que apenas estaban acomodando la carrera que fue, porque se hizo un modelo de gestión súper rápido, titánico, la verdad es que fue que sí, en 4 meses logramos una certificación, ¿verdad? Entonces, y la verdad es que yo me sentía bien, dije yo 10 para lo que había y para lo que no había, más bien creo que lo logramos. Entonces me dice el auditor, no, más bien súper bien, nos dijo, tiene mucho trabajo de ahora en adelante, pero la empresa tiene que ir madurando su sistema de gestión, ¿verdad? Creemos que tiene muchas oportunidades también que puedan mejorar, pero también viene haciendo las cosas muy bien y es un sector un poco diferente y toda la historia, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya leí el informe, cuando yo ya vi las instrucciones, lo que había que hacer era una, una me tocó más bien más trabajo después de la auditoría. Hubiera preferido recibir otra auditoría que hacer el trabajo que me tocaba después. Por también una simple y sencilla razón, que estaba contratiempo. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué voy con eso? Que cuando tuve las no conformidades, tenía que hacer un análisis de causa raíz de todas esas 10 no conformidades. Entonces, tuve que hacer 10 pescaditos de estos. ¿Verdad? Para entender cuál era la causa raíz de todas esas no conformidades que me dejó el hombre. Claro, él no me dijo, yo fui entendiendo que había que hacerlas, ¿verdad? Entonces, y apenas tenía 15 días. Me acuerdo que fue como un viernes y yo ya el sábado estaba haciendo no conformidades, ¿verdad? Porque ellos la tienen que revisar y si se las aprueban ya queda en el sistema, bueno. Entonces fue complicado, ¿verdad? Me acuerdo mucho porque esta fue la herramienta que utilicé. Y hoy, eso fue hace ratillo ya. Bueno, no, tampoco tanto, pero hoy en 2025 es una herramienta que todavía se sigue utilizando, ¿verdad? Entonces, una herramienta bastante poderosa si nosotros sabemos darle uso, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a escribir la característica que tenemos, o la no conformidad, la desviación, el problema, el hallazgo, no sé. Ahí lo vamos a anotar, ¿verdad? Y en la otra línea gruesa, pues es la que despega como la espinita, ¿verdad? La base. Y aquí vamos a escribir cada una de ellas. ¿Verdad? Como les diga, ya ahora es más fácil porque nosotros tenemos plantillas para eso. Entonces ya no hay que complicarnos cómo nosotros podemos ir dibujando. En realidad creo que tampoco hay que ser muy diestro para el dibujo, para hacer un diagrama de estos. Entonces aquí vamos, por ejemplo, es el espina del pescado, parte del producto hecho en el tamaño incorrecto. Entonces tenemos una inconformidad con los parámetros de especificación de un producto. Entonces, si eso es así, dice que la mano de obra es un error del colaborador, configuración incorrecta de la máquina, error de procedimiento de la producción en mano de obra, ¿verdad? Maquinaria, mal funcionamiento, error del colaborador y defecto del maquinario. Aquí me parece que esta podría ir acá. Aquí donde viene muchas veces la confusión, chicos. Cuando nosotros, aquí tal vez no va a afectar tanto si es mano de obra, maquinaria, cuando tenemos que sí, como discernir realmente ese error del colaborador. Si es un error del colaborador, para mí es directamente mano de obra, ¿verdad? Entonces yo lo paso al otro lado. Por ejemplo, en material, especificación incorrecta en material, eso me parece bien. Malas condiciones de almacenamiento. Puede ser, imaginarnos también, ¿verdad, chicos? Esta. ¿Dónde podríamos colocar esta otra dentro de alguna otra de las M que tenemos? Malas condiciones de almacenamiento, chicos. ¿Dónde las podrían colocar ustedes? En medio ambiente, profe, en madre naturaleza. En el medio ambiente. ¿No le suena más como en el método que es donde están los procedimientos? Pensando que no se tiene un procedimiento para el almacenamiento de la materia prima. Bueno, también sí. Sí, ok, tiene usted toda la razón. Es que pensé como medio ambiente, pero en el ambiente del lugar. Ajá. Ok, ok. Bueno, sí. Entonces, vamos a colocarla más bien acá, ¿verdad? En métodos. En métodos. Ok. Entonces,
Vamos a ver, chicos, tampoco es tan asesinos uno de pensar, es que ya lo hice mal porque lo coloqué en materiales y eso podía ir en métodos. No, ¿verdad? Puede ser que tengamos esa duda, ¿verdad? De si es materiales, si es métodos. Lo que sí es importante es que nosotros vayamos contemplando cada una de las variables que pueden estar afectando eh, cada una de las M, ¿verdad? En este caso, métodos, materiales, por ejemplo. Material desgastado también, ese sí podemos incluirlo dentro del material. Condiciones de producción incorrecta, ¿verdad? Las condiciones tal vez que sean del entorno no sean las mejores. Demasiado caliente también, parte del medio ambiente, demasiado frío. O sea, aquí me parece que, vamos a ver, o es caliente o es frío. No creo que sean, no creería que fueran las dos, ¿verdad? Pero bueno, a manera de ejemplo, es demasiado húmedo también, entonces más bien puede ser que es frío y húmedo, ¿verdad? Caliente tal vez no, no sé. El método, procedimiento de producción incorrecto, ¿verdad? Que no se tiene estandarizado. En la misión, tamaño del molde incorrecto, error del plano, error de producción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que... bueno, otra de las eh, variables que también nosotros tenemos que contemplar, chicos, es que nosotros no podemos forzar el diagrama de Spinner Pescado o Oli Chicago. Cuando les digo que nosotros no tenemos que forzarlo, bueno, si definitivamente nosotros estamos en un proceso donde no interviene la mano de obra, entonces no afecta la mano de obra y punto. Si no tenemos maquinaria, no afecta la maquinaria. Pues cuando es un servicio, por ejemplo, administrativo, ¿verdad? Muchas veces en la parte administrativa de servicio no tenemos maquinaria dentro de nuestro entorno. Entonces simplemente no tengo que forzar algo, ¿verdad? Solamente porque tengo que contemplar la maquinaria, ¿no? Nada más no lo contemplo y listo, ¿verdad? Así con materiales y, por ejemplo, también materiales, puede ser que no lo contemple. Entonces, a eso voy, ¿verdad? No necesariamente todo tenemos que meterlo a la fuerza, ¿verdad? Tiene que ser un proceso eh, orgánico, natural, de discusión, qué es lo que me está afectando, cuáles son las posibles causas, las variables, ¿verdad? Entonces, así lo vamos desarrollando, no hay que hacerlo a la fuerza tampoco, ¿verdad? Yo cuando estaba en la U, yo quería meter maquinaria para no verlo en blanco, ¿verdad? Esa era mi tontera más grande, ¿verdad? Y ya después ya no me complicaba, simplemente si no está, no está y punto, ¿verdad? No me va a afectar absolutamente nada. No es que yo no pueda usar el diagrama de espina de pescado porque no tengo nada de maquinaria. Entonces tengo que buscar otra herramienta que sí se ajuste, ¿no? Simplemente no entra y listo, ¿verdad? Disminución de capacidad productiva. Eh, bueno, digamos que sea una no conformidad. No creo que no sea una no conformidad, sea una desviación. ¿Verdad? Eso no puede ser una no conformidad, es una desviación. Entonces, maquinaria, mal estado de las máquinas, mal estado de las máquinas y máquinas obsoletas, ¿verdad? O máquinas antiguas, que ya cumplieron su vida. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Que ya sean antiguas y tras de eso que sean antiguas y están en mal estado, porque puede ser que nosotros tengamos máquinas antiguas, pero están en buen estado y tengan un buen mantenimiento. Entonces, eh, son dos cosas distintas, ¿verdad? Mano de obra, escasa capacitación con respecto a la técnica de producciones actuales. Ahora que veo este ejemplo, chicos, de mano de obra, nosotros sí tenemos que ser o tratar de, cuando hacemos el diagrama, ser como muy puntuales en lo que nosotros queremos analizar las causas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice escasa capacitación con respecto a las técnicas de producción actuales. Entonces, nada más podemos decir falta de capacitación, podemos colocarlo, ¿verdad? Y ya vamos a entender que es de la parte productiva, ¿verdad? O falta de capacitación para el producto XY, ¿verdad? Entonces, ahí puede ser que ya nosotros se vea un poquito mejor. No escribir tanto texto porque en realidad la idea es así. Humedad de las fábricas, problemas de roedores, por ejemplo. Entonces, ser muy puntuales con lo que nosotros vayamos a determinar. El medio ambiente, humedad en las fábricas, problemas de roedores, ¿verdad? Entonces, problema de plagas. Entonces, ya aquí estamos teniendo un problema también de plagas. Entonces, también
se convierte en un problema hacia el medio ambiente. En los métodos, técnicas desactualizadas, ¿verdad? Poca eficiencia y optimización de los procesos. Eso también puede ser. Recordemos que la eficiencia y la optimización de los procesos tiene que ver mucho cómo yo gestiono mis recursos, entonces puede ser que no los esté gestionando adecuadamente. En la misión, incumplimiento de los estándares métricos, ¿verdad? Tenemos un parámetro, qué sé yo, un más menos 2, y no los estamos cumpliendo, estamos aceptando productos por encima de nuestros parámetros. Y materia prima, escasez de materia prima, ¿verdad? Poca, poca materia prima o sí, eso es escasez de materia prima, ¿verdad? Entonces ya aquí estamos viendo cómo afecta lo que es diferentes variables la disminución de la capacidad productiva. Ok, eso que lo que nosotros teníamos ahorita, perdón chicos, que pasa así como el tema de un solo. Acá. Entonces, en conclusión, ¿verdad? De la espina del pescado podemos decir que sí es una herramienta validada que nos ayuda a nosotros a entender la causa raíz de problemas, ¿verdad? Eso es como nuestra eh, esencia que tiene esta herramienta. También conocía, ¿verdad? Como les decía, es que tienen varios nombres, ¿verdad? Es que la gente seguro le gustan los apodos, los sobrenombres, entonces no se quedan tranquilas y les gusta cambiarles el nombre. A mí me gusta el diagrama de Chicago porque no hay que bajarle el, el, el nombre a la persona que lo hizo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que es un enfoque sistemático, ¿verdad? Que se adapta a distintos contextos, tanto industriales, podemos verlos como educativos, de salud, servicio, también que promueve que el equipo tome decisiones de mejora, ¿verdad? Pero más informada, y eso es lo más importante, ¿verdad? Y que se clasifican por categorías, ¿verdad? Las que ya vimos: maquinaria, mano de obra, medio ambiente, métodos, medición y materia prima. Entonces, en resumen, podemos decir que no solamente es una herramienta, ¿verdad?, de análisis de mejora continua, de causa, o más bien, sí, de mejora continua, podemos verlo, ¿verdad?, sino que también fortalece la calidad, la eficiencia y la prevención de los errores de los procesos de cualquier tipo de organización. Entonces, es una herramienta que realmente nos aporta a nosotros, ¿verdad?, si la utilizamos adecuadamente. ¿Qué está mal de utilizar este tipo de herramientas? Que yo lo haga solo, ¿verdad? Entonces, es que nadie me ayuda a mí, entonces yo voy a ir a hacerla solo, ¿verdad? No, nosotros tenemos que tener criterios de un equipo, como les digo, multidisciplinario, para que nos ayude a nosotros a entender realmente cuáles son las causas que pueden ser que estén afectando. Yo, cuando estaba esa vez, en ese primer trabajo, esas 10 no conformidades, me tocó hacerlo solo, ¿verdad? Entonces, por eso mismo les decía que para mí fue un poquito, para mí fue poco, porque a mí me tocaba hacerlo todo solo, ¿verdad? Entonces, yo me sentí de cierta manera bien, ¿verdad? Porque yo dije, son pocas para el montón de deficiencias que había. Entonces, en ese momento lo vi bien, pues. La segunda tuve 6, la tercera tuve 3, ¿verdad? Nunca pude tener ninguna, siempre me dieron una. Pero bueno, por lo menos fui bajando, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que nosotros sepamos usar herramientas que nosotros nos ayuden a identificar problemas de causa raíz, ¿verdad? Y esta es una de ellas. En algún momento puede ser que participen en algún análisis de causa raíz y que le saquen esta herramienta como el diagrama de espina de pescado. Entonces ya ustedes van a entender un poquito ahí cuando ocurre. Por ejemplo, yo no sé si ustedes hacen algún tipo de registros y tienen que anotar algún tipo de no conformidades. Si su jefe dice, es que es una no conformidad, entonces ya se sabe que cuando existe una no conformidad hay que hacer un análisis de causa raíz, ¿verdad? ¿Cuál herramienta usa? No sé, la que sea más conveniente para ellos, pero
de que van a utilizar una de esas, recuerde que les dije, ¿verdad? Hay herramientas tanto cualitativas como cuantitativas. Entonces, eh, estas herramientas nos pueden ayudar bastante a nosotros a entender y a buscar la causa raíz de cada una de esas no conformidad. Ahora, yo utilicé siempre el diagrama de espina de pescado, pero como les digo, también hay muchas otras herramientas que a nosotros nos ayudan, ¿verdad? Quedamos claros, chicos, con la espina de pescado. Sí, chicos. Súper claros, profe. Bueno, entonces continuamos, chicos. Es que no sé por qué, pero me da miedo que si me paso donde ustedes están, no se me detenga la grabación, entonces no les puedo preguntar ahí uno por uno. Entonces, eh, ok, entonces si todo está claro, vamos a entender un poquito ahora lo que viene, que es el diagrama de Pareto. Entonces, si lo vemos desde acá, es otra herramienta totalmente diferente a la que veníamos viendo, ¿verdad? Pero igual de efectiva, cualquiera de las dos, ¿verdad? Siempre y cuando sepamos utilizarla, eso sí. ¿Qué es el principio de Pareto? Bueno, es una gráfica donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente, ¿verdad? De abajo hacia arriba, según el concepto. De izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para clasificar las causas, de modo que puedan asignar un orden prioritario. El doctor Durán aplicó este concepto de calidad obteniendo lo que hoy se conoce como el 80-20. El principio del Pareto, la ley de Pareto, establece que para muchos resultados la forma general, el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. En otras palabras, un pequeño porcentaje de causas tiene un efecto descomunal. Bueno, entonces si yo trabajo mi 20%, voy a tener mejores resultados porque van a mejorar el otro 80%. Eh, avancemos, perdón. Entonces, en realidad, la herramienta, es que me quedé pensando, porque decía ayudar, pero bueno, creo que también no afecta a quién fue el que la hizo, más allá de eso, pero eh, a un señor viejillo que se llama Wilfredo Pareto, si no me equivoco. Él fue el creador de la herramienta. Eh, y observó precisamente eso, ¿verdad? Que el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Entonces, en ingeniería, esto se puede interpretar como una herramienta de priorización. Bueno, entonces vamos a priorizar cuáles son esos problemas que me están afectando para yo atacarlos, ¿verdad? Entonces, tener los esfuerzos más centralizados, eso es lo que busca la herramienta como tal. Y buscar concentrar las energías, los problemas, ¿verdad? Que generan la mayoría de los problemas a lo que son los costos, fallas, retrasos y desperdicios. Eso es lo que busca la herramienta como tal. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% de los problemas y el 80% de las causas solo resuelven el 20% de los problemas. Podemos quedarnos con esto, ¿verdad? El 20% de las causas resuelven el 80% de los problemas. Entonces, si ustedes tienen muchos problemas, ¿verdad? Que me levanto tarde, que no comí, que me pasó esto. Si ustedes hicieran un diagrama de Pareto, entonces podrían decir que si yo resuelvo el 20% de todos mis problemas, voy a resolver el restante, ¿verdad? Vamos a irlo viendo un poquito más eh, cuantitativo, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Una empresa, el 20% de los productos genera el 80% de las ventas. Eso es importante también, chicos, ya viéndolo desde la parte financiera. Eso nosotros también tenemos que entender muchas veces realmente cuáles pueden ser los productos que me están afectando. Yo puedo vender un montón de productos, sí, claro, ¿verdad? Que ese producto sí se vende, pero en realidad sí existen 4 o
6 productos que son los que realmente impactan a la organización, ¿verdad? En las ventas. Una campaña publicitaria, el 20% de los anuncios genera el 80% de nuevos clientes, ¿verdad? Entonces, también ocurre una distorsión con relación a ese 20%. Y un proceso de producción, el 20% de los problemas son responsables del 80% de los defectos, ¿verdad? Igual también, ¿verdad? Entonces, eh, como dice aquí, tal vez eso ya más propio de nosotros. En un proceso de producción, el 20% de los problemas resuelve el 80% de los defectos. Si yo resuelvo el 20% de los problemas, estaría resolviendo un 80%. Y eso es lo que busca el 80-20. La regla del 80-20 es una guía aproximada. Lo que las cifras no tienen que ver ser exactamente el 20% ni el 80%. El objetivo es identificar las soluciones que tienen mayor impacto y centrar los esfuerzos en ellas. Y se puede utilizar un diagrama. Un momento, chicos, por favor, nada más. Un segundo. Listo, chicos, perdón, ya volví. Es que... Perdón. No sé por qué sonaba tanto el teléfono en mi casa, pero como nunca nadie llama, entonces yo pensé que era algo muy urgente. Pero no, no era nada urgente. Perdón, chicos. Es que podría ser algo urgente, entonces por eso fue que fui. Bueno, chicos, volviendo con el tema del 80-20, el objetivo es identificar las acciones que tienen mayor impacto y centrar los esfuerzos en ellas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros no podemos ir a tirar balas a lo loco, ¿verdad? A ver, si yo soluciono este, ya con este soluciono todo, o con este soluciono ya, no, ¿verdad? Entonces, con un diagrama del 80-20 o un diagrama de Pareto, yo voy a resolver mis problemas, ¿verdad? Resolviendo el 20%. Entendiendo eso, vamos a ver un poquito más en la práctica cómo nosotros podríamos considerarlo. Entonces, ese señor Wilfredo Pareto, de ahí viene el nombre, Wilfredo Pareto, su apellido, italiano si no me equivoco, desarrolló los siguientes pasos, ¿verdad? O se pueden desarrollar, o sea, más bien se pueden utilizar estos siguientes pasos para nosotros eh, diagramar, graficar, perdón. Seleccionar las categorías lógicas con el tipo de análisis identificado, o sea, incluir el periodo de tiempo. Reunir datos, utilización de un checklist, que puede ser mucha ayuda también en algunos casos. Ordenar los datos de mayor a menor a categorías, ¿verdad? Totalizar los datos en las categorías. Calcular el porcentaje total de cada categoría que representa. Trazar los ejes de X en Y, ¿verdad? Y trazar el eje vertical izquierdo con frecuencia del cero total y de izquierda a derecha trazar las barras de cada categoría o el orden descendente.
Si existe una categoría, otros deben ser colocadas al final sin importar su valor, es decir, que no deben tener en cuenta al momento de ordenar de mayor a menor la frecuencia. Nosotros también tenemos que trazar la escala del eje vertical derecho al porcentaje acumulativo, comenzando con 0 hasta el 100%. Y, perdón chicos, que aquí hay una ventanita que me estorba. Y trazar el gráfico ideal con el porcentaje acumulado, comenzando en la parte superior en la barra de la primera categoría. Y dar el título al gráfico y agregar las fechas de cuando los datos fueron reunidos y citar las fuentes de los datos. Además de eso, analizar las gráficas para determinar los pocos vitales. Bueno, son muchos pasos, ¿verdad? Probablemente hay que sentarse a analizar cada uno de ellos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Como buenos estudiantes, nosotros nos gusta más la práctica, cómo se hace, ¿verdad? Cómo nosotros lo podemos desarrollar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes se compran un electrodoméstico, tienen que hacer este paso, nosotros ni lo leemos, ¿cierto? Nosotros ya lo vamos haciendo por intuición, ¿verdad? Entonces, pero nos ayuda mucho a tener como claridad qué debo hacer, ¿verdad? Pero si ya nosotros queremos tomar el camino corto, tenemos dos caminos, el largo, que son todos esos pasos, o el corto. Entonces, podemos ir haciendo como un híbrido, ¿verdad? Un híbrido de ambos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el defecto de empaques, tenemos pigmentos, sellos, impresión, códigos de barras y grosor. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a identificar cada uno de ellos. Primero, hacemos un orden, ¿verdad? Vamos a ordenar los datitos que tenemos aquí. Ve que están desordenados. Entonces los vamos a ordenar de mayor a menor. Entonces los tenemos de mayor a menor y esto me suma 403, ¿verdad? Unidades. Al nosotros tener 403 unidades, ¿qué tengo que hacer? Dividir, ¿verdad? Entonces yo divido, pónganme atención chicos porque esto sí lo pueden sacar ahí en el examen. Entonces, como ya tengo un total, ese 403 lo divido en 192, ¿verdad? No, más bien sí, en el 192 lo voy dividiendo por el total, entonces 192 dividido entre 403. Lo multiplico por 100 y me da 47,6. Entonces yo lo redondeo a 48. Y así me voy con todos. Por ejemplo, 134 lo divido entre 403 por 100, por ejemplo, ¿verdad? 33.225, entonces no tengo que redondear. Y así me voy con cada uno de ellos, ¿verdad? Hasta conformar el 100%. Entonces, cuando ya lo vemos acá, que tenemos cada uno de ellos, ¿verdad? Hasta aquí estamos bien, chicos, hasta acá. El primer cuadrito, el tercer cuadrito. Ese calculó los porcentajes de cada efecto. ¿Estamos bien, chicos? ¿Quién me dice sí? ¿Quién me dice no? Sí, profe, todo bien. Gracias. ¿Quién me habló? Juliana. Gracias, Juliana. Estás bien aplicado. Bueno, ahora vamos por el cuarto paso. Entonces, sumar el acumulado en cada porcentaje. Entonces, aquí empezamos fácil. Empezamos con un 48, que es nuestro primer acumulado. Entonces, ¿qué hacemos con ese 48? Le sumo 33, ¿verdad? Me da 81. Entonces, si yo le sumo 12, pues me da 93. Y si yo le sumo 4, ¿verdad? Me da 97 y el 97 le sumo 3, me da el 100%. Entonces, si yo ya tengo eso, yo ya me puedo ir a hacer el diagrama de Pareto, ¿verdad? Y aquí los tengo, ¿verdad? Tengo impresión, grosor, código de barras, sello y pegamento, ¿verdad? Ok, tengo esas 5 escalas. Entonces, dice que tenemos la frecuencia, tenemos los porcentajes y aquí ya podemos sacar cuál es el 80%, ¿verdad? De esos problemas. Entonces, esto resuelve el 80% de mis problemas. Quiere decir que la impresión, yo resolviendo el tema
de la impresión, estaría resolviendo el problema del grosor, del código de barras, del sello y del pegamento, ¿verdad? Entonces, lo que yo me tengo que enfocar es en la impresión. Ahora, nada más quiero decirles algo. De simple vista, con 6 variables, ¿verdad? Con 6 problemas, pues eh, podría ser uno más bien más fácil, pero esto es como a manera de ejemplo. Claro, cuando ustedes tienen un Pareto donde tienen 80, 70 SKU, ¿verdad? Ustedes ahí donde ya uno sí empieza a entender cuáles son realmente las causas que me están afectando, ¿verdad? Entonces, y ocurre muchas veces, ¿verdad? Entonces, en un ejemplo pequeño puede ser más fácil visualizarlo, pero cuando tenemos muchas variables, muchos problemas, entonces sí es importante pues hacerlo un poquito más detallado, ¿verdad? En una gráfica que representa en forma ordenada el grado de importancia que tiene diferentes factores e interviene en un determinado problema tomando en cuenta su ocurrencia. Entonces, el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas, eso ya lo hemos repetido muchas veces, y nos dice que en otras palabras un pequeño porcentaje de causas tiene un mayor efecto. Ejemplo, el 80% del tiempo invertido por un colaborador en el proceso para liberar el producto es realizado a través del 20% del total de las actividades necesarias por dicha actividad. El 80% de las ganancias de una empresa proviene del 20% de los clientes y el 20% de los jugadores anotan el 80% de los puntos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un partido de fútbol de 11 jugadores, 2 jugadores son los que hacen las anotaciones, por ejemplo, ¿verdad? Probablemente. Entonces, identificar los pocos vitales, o sea, el 20%, quiere decir que los pocos vitales representan pocos problemas que aportan a la cantidad de pérdida, de tal manera que la acción correctiva se aplique donde produzca un mayor beneficio. El diagrama de Pareto organiza los factores de orden de importancia y facilita una correcta toma de decisiones. ¿Verdad? Entonces, una actividad de reforzamiento. Resuelve el siguiente caso de Pareto en una hoja o haciendo un Excel y utilice como guía el video de apoyo de la semana. Entonces tenemos esa actividad, chicos, que la podemos ir haciendo y si quieren la pueden ir desarrollando. ¿Cómo la ven? Vamos a ver algo. Vamos a ver. Okay. Déjenme ver. Para hacer algo por acá. Vamos a ver. Vean lo que voy a hacer por ustedes, chicos. Vean. Defecto encontrados. Encajados. Enfriamiento. Tarimado. Llenado. Preparación de la mezcla, dice.
materias primas. Y tapado. No sé qué quiere decir tapado, pero dice tapado. Entonces, estos son como los efectos. Y aquí viene la frecuencia. ¿Verdad? Entonces, decimos que es 40, decimos que es 87, decimos que es 35, 45, 72, 65 y 45. ¿Verdad? Entonces, si lo tenemos así, simplemente llegamos, lo hacemos en una tablita para que sea más caché. ¿Cierto? Le ponemos un colorcillo. Yo no sé por qué uso siempre este rojo, no sé por qué. Y le pongo letra blanca. No sé por qué, pero siempre lo hago así. Ok, ¿verdad? Entonces, algo lo primero que yo tenía que hacer era ordenar esta caja. Entonces vamos a ver si lo podemos ordenar. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Es que se me sale una cosa aquí que no me deja ver. Sacamos el total. Total. Dice que eso mide. Eso mide, perdón. Eso suma 389. Bueno, un letrillo blanco. Entonces ahí todo bien. Pero. Chicos. Vamos a ver. Entonces. Vamos a ver. Vamos a poner chicos. Aquí. Mucho. No, de mayor a menor. Listo. Quitamos este. Y de mayor a menor. Aquí se ve. Ah, no, es que vamos a poner ese filtro aquí. Aquí es lo que. Entonces, quitamos este. Y de mayor a menor. No sé por qué no me quería así, pero bueno, no importa, ya están ordenados. No, vamos a hacer esto, no importa. Hacemos el total y listo, ¿cierto? Y la otra que teníamos era la frecuencia